A esta pregunta respondería con una sola palabra, y está en la pantalla: Israel. ¿Cómo nos damos cuenta de que estamos en el último tiempo? Israel. Todo el mundo conoce que nadie conoce del día ni la hora. Eso está claro, amén. Nadie sabe el día ni la hora en que Cristo ha de venir. Eso está claro, amén. Sin embargo, sí podemos conocer las señales de los últimos tiempos. Dios no nos ha dado una fecha exacta o un horario exacto cuando ha de venir, pero sí nos ha dejado tiempos, señales para que la iglesia, su pueblo, esté preparado. Entonces, de acuerdo a las señales de los tiempos, es que la iglesia tiene que estar alistándose, tiene que estar preparado. Amén. Todos sabemos que el capítulo 24, cuando Jesús comienza a darles la respuesta de la pregunta que le hacen sus discípulos relacionado a la señal de su venida, Jesús comienza dándoles una señal. En el versículo 2, respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús se estaba refiriendo al templo de Jerusalén. Amén. En el tiempo en que Jesús estuvo caminando sobre Jerusalén. De acuerdo al historiador Flavio Josefo, narra esta historia así: en el año 66 los judíos levantaron, después de Cristo, los judíos se levantaron contra el imperio romano, buscando su libertad para ya no pagarle más tributos al César o al emperador romano. A causa de esto, el emperador Vespasiano de aquel entonces envió a su general Cestio para sitiar y tomar control de Jerusalén. Pero después de 3 largos años desiste, de una forma misteriosa, desiste y retira sus tropas, cumpliendo así la profecía de Jesús escrito en Lucas 21, 20, 22. Por cómo es de que este general desiste y se retira. Vamos a ver la razón y la causa. Porque en ese periodo, cuando ese general se retira, los cristianos que habían escuchado, habían aprendido de los apóstoles y de los apóstoles que estaban enseñando y hablaron acerca de esta profecía, activaron sus antenitas y en ese momento se recordaron la profecía de Jesús y ellos dijeron: es tiempo de huir de Jerusalén, es tiempo de salir, de huir, porque han sitiado la ciudad, se fueron, pero es la señal de que esta ciudad va a ser destruida y no va a quedar piedra sobre piedra. En este lapso de tiempo, cuando aquel general retira sus tropas, los cristianos que aún estaban en Jerusalén salen huyendo, huyen, corren y se van, dejan Jerusalén. A pocos meses, de acuerdo a la historia, después de que los cristianos salieron de Jerusalén, sucede otro suceso, que entonces regresa para sitiar Jerusalén y dice así: regresa después, para el año 70, el general Tito, hijo de Vespasiano. Ahora este ya era el hijo del emperador. Dice así: para esta fecha, los cristianos seguidores de Jesús, cuando vieron sitiada la ciudad, recordaron de las palabras de Jesús y huyeron saliendo de Jerusalén. Lo interesante es que para el año 70 después de Cristo, vuelve el general Tito, hijo del emperador Vespasiano, y con él se cumple la profecía de Jesús escrita en Mateo 24:2 y en Lucas 21:6.
En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Lo interesante es que para cuando el general Tito regresó para quemar la ciudad y destruir el templo, para este tiempo todos los cristianos habían huido de Jerusalén, obedeciendo así la palabra de Jesús, escrito en Lucas 21, 20 al 22. Mira, amados hermanos, aquí tenemos, en esta historia tenemos alguna enseñanza interesante. Cuando esos cristianos, amén, que miraron estas señales de las cuales Jesús había hablado en el capítulo 24 y en Lucas 21, ellos se dieron cuenta del tiempo, de la señal, y no perdieron tiempo. ¿Y qué hicieron? Hicieron obedeciendo lo que Jesús dijo: huyan, y ellos lo hicieron para no perecer. La enseñanza aquí es, amados hermanos, es de que viendo las señales que están pasando, tenemos que tomar la misma decisión que ellos están haciendo. ¿Cuál es esa? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es huir del mundo, de lo que ofrece. Lo que el mundo ofrece es lo que nos va a hacer perdernos. Lo que el mundo está ahí siempre a través de las redes sociales, del teléfono celular, de las pantallas, la televisión, etcétera, etcétera. Todo lo que el mundo hoy en día está proyectando es con el fin de adormecer al pueblo cristiano. No es con el fin de que el mundo o los que no tienen a Cristo más se pierdan. No, es con el objetivo de engañar al pueblo cristiano, hacerlos creer que aún tienen tiempo, hacerles creer que aún todavía pueden perder el tiempo. En lugar de leer la Biblia, en lugar de estudiar, en lugar de orar, en lugar de buscar a Dios, aparentemente tienen tiempo para enfocarse a lo que el mundo ofrece o da. ¿Qué es lo que el mundo ofrece? El pecado. Y con el simple hecho de decir pecado, usted ya tiene en su mente qué es lo que el mundo ofrece. Por esa razón, amados hermanos, el mundo está sitiando a la iglesia cristiana, ¿ok?, a través de Satanás, para hacernos que nosotros nos volvamos de Cristo, perdamos la fe, perdamos la brújula, perdamos la dirección, nos descuidemos y volvamos al mundo. Podemos seguir viniendo a la iglesia, pero nuestro corazón puede estar lejos de Dios, y ese es un grave peligro. Es un grave peligro porque tiempo ya no tenemos. El tiempo se ha agotado y eso lo vamos a ir viendo conforme vamos a ir avanzando. El tiempo se acabó. Estamos viviendo un tiempo de gracia, un tiempo que Dios ha definido, porque así el Señor es. Cuando Dios le dice a Noé: Noé, entra al arca, porque una vez entrando voy a cerrar la puerta. ¿Y qué dice Apocalipsis? Que lo que Dios cierra, nadie abre. Amén. Y lo que Él abre, nadie cierra. Así que cuando Dios cerró la puerta del arca, nadie más podía abrir. Pero hay algo interesante, que Dios dio 8 días de gracia. Y le dice: entra tú y tu familia, porque de aquí a 8 días comenzará a llover. En otras palabras, Dios esperó 8 días para ver si alguna persona que estaba allí alrededor pudiera arrepentirse, pudiera pensar y decir: oye, yo creo que lo que Noé nos ha hablado es verdad. Así que Dios dio 8 días de tiempo para ver si alguien más quería salvarse. Lamentablemente pasaron los 8 días, comenzó la lluvia y la Biblia narra que solo 8 personas se salvaron: Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. A través de la historia, amada iglesia, vemos que el hombre en su naturaleza caída siempre desprecia el amor y la bondad de Dios.
siempre. Por esta razón es de que Dios tiene que ir a buscar al hombre. Así que usted no diga que usted vino a Cristo, jamás. Jesús fue por usted. Gloria a Dios. Usted no diga, es que yo acepté a Cristo. No, Él fue a buscarte a ti. Usted y yo no queríamos nada del Señor. Estamos aquí porque Él fue a buscarnos allá donde estábamos. Ese es el amor grande de Jesús. Él deja sus 99 ovejas para ir a buscar a la que está perdida. Ese es el amor verdadero de un Dios bueno. Bueno, sabiendo así la historia de la destrucción de Jerusalén, ¿cómo podemos entender que Israel es el reloj profético de Dios para los últimos tiempos? Para esto debemos entender que la higuera mencionada en este capítulo 24 se relaciona a la nación de Israel. Para esto vayamos rápidamente al capítulo 21, versículo 18 de Mateo. Dice así: por la mañana, volviendo a la ciudad, hablando de Jesús, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó esa enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Cuando Jesús, amada iglesia, cuando Jesús maldecía a la higuera, ¿a quién maldecía? Es una pregunta. Porque no solamente Jesús maldijo a la higuera, sino que atrás de la higuera había algo que Jesús estaba maldiciendo. Cuando Jesús maldecía a la higuera, ¿a quién maldecía? La respuesta es a Israel. Esto sucedió un día antes de que lo crucificaran. O sea, Él sabía que Israel lo iba a rechazar. Y Jesús sabía que en el momento en que Israel lo iba a rechazar, la maldición caería sobre Israel. ¿Cómo cayó? Como cuenta la historia, que cayó 70 años después de su muerte en la cruz por el general Tito, hijo del emperador romano Vespasiano, quien destruyó Jerusalén y no dejó piedra sobre piedra. Y escuchen, desde el año 70, después de la destrucción de Jerusalén, hasta el año de 1948, Israel no tuvo tierra, no tuvo sacerdocio, no tuvo templo. Además fueron exiliados y dispersados por todas las naciones del mundo. Lo interesante es que por casi 1878 años oraban así, todos los días, desde el abuelo, el padre, el hijo, los nietos, bisnietos, los tataranietos, y así fueron enseñando de generación en generación por 1878 años. La oración que ellos hacían era el siguiente: oraban diciendo: el próximo año volvemos a Israel. El próximo año volvemos a Israel. La pregunta es: ¿quiénes han llegado a este país y decimos el próximo año volvemos a México? Al próximo año volvemos a Guatemala. ¿Verdad que no? Porque aquí había una profecía escrita de que era necesario que Israel tenía que volver a su nación. Dios había sembrado en Israel la semilla para que ellos tuvieran el deseo y el anhelo de volver a Israel. Lo interesante es que en toda la historia no ha habido ninguna etnia, ninguna tribu o alguna nación
que haya sido sacada de su nación y que hayan mantenido su cultura, sus tradiciones, su idioma y su religión como lo hizo Israel. Israel por más de 1878 años no perdió su lenguaje original, que fue el hebreo. No perdió su religión. Siguieron creyendo en el mismo Dios que Abraham les había enseñado, en Jehová Dios de los ejércitos. Por muchos años Israel se mantuvo siempre con todo lo que le habían enseñado de generación en generación. Porque la tendencia siempre es ser absorbidos por las demás naciones. Nosotros somos el ejemplo. Presten atención a sus hijos. El 90% de sus hijos habla el inglés y el 10% el español. ¿Es verdad? Todos los que llegan a esta nación quieren que los miren como americanos, no como mexicanos, no como sus países de donde vienen. Es la tendencia de todo ser humano que cuando llega a cierta nación pierde su cultura, va perdiendo su idioma y va moldeándose de acuerdo a la cultura de ese país. Eso lo tenemos nosotros como ejemplo. No fue así con Israel. Israel fue llevado a diferentes naciones. Estuvo en Italia, estuvo en la nación de Italia, estuvo en España, estuvo en diferentes partes del mundo, de aquel mundo conocido. Y no perdieron la costumbre, no perdieron su idioma. Eso es algo extraordinario que solamente Dios lo puede hacer. Porque estaba proféticamente escrito que eso se cumpliría. Bien. En San Mateo 24, del 32 al 35, que ya leímos, que dice que de la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. En este versículo habla de la higuera cuando sus ramas ya brotan. Ojo, está hablando de sus ramas, no de sus frutos. Habla de sus ramas, no de sus frutos. Quiere decir que Israel renacería como nación, o sea, nacionalmente, pero no espiritualmente. Israel se convertirá a Jesucristo y creerán en Jesús al final de los 7 años de la gran tribulación. Cuando Israel en el año de 1948 volvió a su nación, ellos siguieron sus tradiciones, siguieron su religión, pero no aceptaron a Jesús. Así que solamente cumplieron la profecía que ahora vamos a hablar, que ahora vamos a ver a dónde estaba escrito. Amén. Seguimos. ¿Cómo sabemos que Israel es comparado a la higuera? En Jeremías 8:13 y Oseas 9:10 y Joel 2:22. Si alguien me gustaría que me ayudara a leer, ¿qué les parece? Algo dinámico. Sí. En Jeremías 8:13, Oseas 9:10, Joel 2:22. ¿Okay? Y ahí vamos a escuchar, vamos a ver qué habla el profeta de acuerdo a la higuera. Jeremías 8:13. Los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera. Y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. Muy bien. ¿Qué mencionó? Higuera, hablando de
Israel. ¿Qué dice Oseas 9:10? ¿Quién tiene Oseas 9:10? Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Ahí especifica más claro que la higuera es ¿quién? Israel. Ahora, ¿qué dice Joel 2:22? Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Amén. Hablando de Israel. Entonces, ¿en qué parte de la Biblia, en el Antiguo Testamento, se menciona la profecía que se cumple en 1948 del renacimiento de Israel como nación en un día? Preste mucha atención. Que alguien me busque Isaías 66:8. Isaías 66:8. Y alguien más me busque Jeremías 23:8. Isaías 66:8. Ahí vamos a ver que allí Isaías lanza la profecía que se cumpliría en 1948. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿En un qué? En un día. ¿Sigue? ¿Nacerá una nación de una vez? ¿Nacerá Pues, qué? una nación en una vez. Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Ahí está la profecía. Ahí está la profecía que tenía que cumplirse en el año de 1948, el 14 de mayo. Cuando Israel estaba dispersado por todo el mundo. Ustedes saben lo que pasó unos años antes de 1948, ¿verdad? Yo creo que nadie estaba, ¿verdad? Pero sabemos la historia. Cuando aquel dictador alemán llamado Adolfo Hitler comenzó la Segunda Guerra Mundial. El objetivo de este hombre era conquistar el mundo. Lo interesante es que mientras este hombre se levantó para pelear con las naciones del mundo, hubo algo muy, muy raro que pasó. Que la guerra está así y de un momento a otro voltea y pone todo su odio, todo su ejército a un pueblo pequeño, a Israel. Se va con todo con Israel, con el fin de acabarlos. Cuenta la historia que en sus campos de concentraciones y en sus hornos murieron más de 6 millones de judíos. Eso fue algo triste y algo horrorífico. Pero era necesario lo que tenía que pasar, porque a causa de este horror que hizo este hombre, después de 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, comienza la ONU, que fue lo que se formó años después, unos meses después que terminó la guerra. Comienzan los presidentes o los encabezados de la ONU, comienzan a entrar a Alemania y comienzan a ir a ver cómo eran los campos de concentración y mirar toda esa carnicería de judíos. Les dolió en su corazón. Les dolió en su corazón tanto que dijeron: no podemos permitir que siga continuando esta masacre contra los judíos. Y allí nace en el corazón de estos hombres encargados de la ONU para que Israel volviera a su lugar de origen.
Y para el 14 de mayo de 1948, Israel en un día se forma como nación, como un estado. Ahora continuamos, que dice Jeremías 23:8. Vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia. Sino vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. En Israel, el reloj profético de Dios, 1948, comenzó a correr el reloj de Dios. El reloj de Dios se detuvo. Pero después de que Israel vuelve a su nación, el del reloj de Dios comienza a caminar, comienza a correr. Bien. Así como Isaías el profeta profetizó el renacimiento de Israel aproximadamente 700 años antes de Cristo, Jesús afirma su renacimiento como nación. Y el 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión, el primer ministro de Israel, leyó la Declaración de Independencia en el Museo de Tel Aviv, formalizando la creación del Estado de Israel. Y aquí, hermanos, es cuando comienza lo bueno de la profecía de Jesús, que dice en Mateo 24:32. De acuerdo al libro de Génesis, capítulo 15, versículo 13, Dios le dice a Abraham, cuando le habla acerca de su descendencia, le dice que estarían cautivos por 4 generaciones, o sea, 400 años. La generación de aquellos tiempos eran de 100 años. Uno de los últimos que vivieron 110 años fue el gran conquistador Josué, y usted lo puede encontrar en Josué 24:29. Pero en el Salmos 90:10 menciona lo siguiente: la generación, reduciendo la generación a 80 años, o sea, 70, y los más robustos 80. Amén. Así que los días de nuestra edad, dice así, son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Bien. Así que volviendo a Mateo 24:32, que dice que de la higuera aprended la parábola: cuando su rama ya está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bien. La generación, de acuerdo al Salmos 90, son 70 años, y lo más robusto son ¿qué? 80. Si hacemos matemáticas, porque Dios usa mucha matemática, mucha numerología en la Biblia. Si hacemos la matemática de cuando Israel se fundó como nación en el año de 1948 y sumamos 70 años, da a 2018. Pero el Salmos dice que los más robustos son 10 años. ¿Será que es 10 años de gracia? Así que si en lugar de 70 sumamos 80, daría ¿a qué año? 2028. Y no estoy diciendo, ¿ok? Quiero dejar claro que no estoy diciendo que Jesús va a venir en el 2028. Eso que quede claro. De la hora y el día nadie lo sabe, pero el Señor sí dio señales de antes de su venida. Así que estamos hablando de las señales
Pero es necesario ver relacionado a la numerología, amén, de que todo esto va de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. Porque la Biblia, algo que el Señor ha dejado, es de que ha dejado los números allí, ha permitido que conozcamos los tiempos para que nosotros estudiemos, indaguemos y veamos a dónde estamos parados. Amén. Ahora, en 1948, Israel nace como nación. De Israel, para nosotros, estamos viviendo en la última generación. Es interesante, amados hermanos, que cuando usted lee el libro de Daniel capítulo 12, versículo 4, dice así: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Hasta el tiempo del qué? Del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Y la ciencia qué? Se aumentará. Bien, ¿qué diferencia hay de los tiempos de Noé a nuestros tiempos? Dígame, ¿qué diferencia hay del hombre que existió en el tiempo de Noé a nuestros días? Ninguno. Tenía una mente pensante. Incluso yo creo que estaban mejor que nosotros, porque todo lo que comían era más natural. Pero eso no es lo que queremos hablar hoy. Así que, ¿qué diferencia hay del tiempo de Abraham a nuestros días? Ninguno. ¿Qué tiempo? ¿Cuál es la diferencia del tiempo de Jesús a nuestros días? Aquellos eran hombres inteligentes también. Eran gentes pensantes, eran gente que ya habían descubierto muchas cosas. Pero aquí Daniel dice algo muy claro y específico: que en los finales de los tiempos la ciencia se aumentaría. Y nos damos cuenta, iglesia, de que estamos viviendo en los últimos tiempos, porque apenas hace un siglo atrás fue que se desarrolló toda la tecnología que estamos nosotros mirando. Antes, hace más de un siglo atrás, no existía el avión, más que los ferrocarriles, que eran empujados por un motor de vapor. Era todo lo que había, la pólvora, y etcétera, etcétera. El motor Ford, que hace apenas un siglo que se inventó. Pero en un lapso de 100 años, amada iglesia, la ciencia fue aumentándose a tal grado que ahora, amado hermano, se ha sabido que en China tienen el primer vientre artificial, a donde pueden realizar o pueden crear seres humanos. Ya no necesitan vientre de una mujer, ahora ya tienen el vientre artificial. Y está comprobado que en el 2018 nacieron las 2 mellizas, ya en un vientre artificial. El avión de hace 50, 60 años atrás apenas podía volar unos 500 o unos 700 o menos de millas por hora. Ahora se ha dado cuenta de los aviones que han fabricado. El F-35 que alcanza las 1400 millas por hora. Se ha dado cuenta, iglesia, de que en menos de un siglo la ciencia cómo se aumentó a tal grado de que ni en 1000 años, ni en 2000 años, ni en 3000 años, ni en 4000 años, ni en 5000 años, por casi 5000 y cientos de años, la gente estuvo caminando en burros y en caballos. Y de un siglo para acá cambiamos del burro al avión. ¿Qué no les abre la mente para entender algo? De que estamos viviendo en los últimos tiempos. Cristo viene. Maranata,
Cristo viene. Así que de 1948, sumemos de 80, da una generación a 2028. Bien, pero de acuerdo al libro de Génesis, al tiempo determinado en que Dios se tomó en crear al mundo, ¿fueron cuántos días? 6 días. Y el séptimo descansó. Amén. Eso está claro, ¿verdad? 6 días en que Dios creó. Y el séptimo año, el séptimo día, descansó. Bien. Dice así en el versículo 2. Acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. De acuerdo a 2 de Pedro 3:9, que dice así: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Es qué? Paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá, eso está dicho, y será como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras en ella serán quemadas. De acuerdo a este pasaje, el Espíritu Santo nos revela que el hombre ha tenido 6000 años de existencia, y de acuerdo a la Biblia, cada 2000 años acontece un acontecimiento. ¿Ok? De Adán a Abraham Dios le dice que sacrifica ¿a quién? A su hijo. ¿Ok? Porque muchos dicen que es de Adán a Noé, y no. ¿Ok? De Adán a Noé fueron aproximadamente 500 años. De Adán a Abraham son los 2000 años, ¿ok? Son 2000 años. De Abraham a Jesús fueron ¿qué? 2000 años. De Abraham a Jesús. De Jesús a nuestros días son ¿qué? 2000 años. Pero cuando nosotros vemos que cada 2000 años acontece algo no cuadra. De que parece que nos sobran 25 años. Porque si en el 2000 tenía que venir el Señor, estamos en el 2025. ¿Qué pasa? ¿Será que el Señor se atrasó? ¿Será que el Señor está retardando su venida? Hay 2 ramas en la teología que enseñan esto. Una, que el Señor da tiempo de gracia siempre cuando Él va a hacer algo. Y lo segundo es de que, de acuerdo a los historiadores, seculares, ellos comienzan a contar del nacimiento de Jesús a nuestros días. Y también no olvidemos que el calendario que tenemos en la actualidad fue cambiado por el Papa Gregorio en el siglo XIII, en 1582. El Papa Gregorio XIII, en el 1582, ya que el calendario judío solo tiene 360 días al año, el calendario judío. Pero el calendario gregoriano, en el cual hoy nosotros nos guiamos, tiene 365 días. O sea, le aumentó 5 días más, horas, minutos también. Así que volviendo al conteo de Cristo a nuestros días, más bien sería, presten mucha atención, más bien sería de su muerte a nuestros días, no de su nacimiento. Porque recordemos que Jesús estuvo caminando ¿en qué? En la ley. Jesús cumplió de acuerdo a la profecía, cumplió toda la ley de Moisés. Por eso Él fue el perfecto sacrificio de Jesús. Amén. Así que Jesús estuvo caminando en la ley. La gracia, la dispensación, el tiempo de los gentiles,
el tiempo de la gracia a nosotros fue después de la crucifixión de Jesús, después de que resucita. Amén. Así que más bien nosotros estaríamos contando de la muerte de Jesús a nuestros días. ¿Y a qué edad fue muerto Jesús? ¿Fue crucificado? A los 33 años. ¿En qué año estamos? En el 2025. ¿Quién es bueno para restar? Réstale 25. Réstale al 2025 33 años. ¿A qué número nos da? Así que 25 restándole 33 nos da 1992. 1992. Interesante, ¿verdad? Yo también me quedé y le dije, Señor, verdaderamente que tú eres bueno. Dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos el Señor comenzaría a iluminarnos para entender más acerca de los tiempos que estamos viviendo. Así que esto solamente es un cálculo, no estoy dando una fecha exacta. Ok, quiero ser claro. Simplemente que el Señor nos permite que nosotros movamos la numerología de acuerdo a la historia y de acuerdo a la Biblia. El Señor no se molesta por eso. Ok, así que 2025 restándole 33 nos da 1992, más los 7 años de la tribulación, queda un año, quedaría 1999. Estoy diciendo que nos queda poco tiempo, iglesia, porque si a cada 2000 años acontece un acontecimiento, cada 2000 años, la gran tribulación tiene que ser antes de que se cumplan los 2000 años. Porque de acuerdo a la profecía, tenemos que entrar al milenio cuando Jesús vuelve. Cuando Jesús vuelve es cuando nosotros tenemos que entrar al milenio, que es a donde vamos a vivir 1000 años la iglesia. Esto solamente es una suposición, ¿ok? Para que usted se ponga a reflexionar del tiempo que estamos viviendo. En Génesis 18:17 dice: Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Dios no encubre a sus hijos lo que él va a hacer. Por esa razón el Señor nos ha dejado su palabra y nos ha dejado siervos para que nos amonesten, amén, y a los pastores. Génesis 18:17, repito, dice: Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Juan 15:15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Una cosa estoy seguro, iglesia: no, la iglesia no pasará la gran tribulación del que nos habla Apocalipsis. Eso estoy seguro, que la iglesia no va a pasar. Viene la gran tribulación, que después, si Dios el Señor me permite, vamos a hablar acerca de eso. Pero una cosa estoy seguro, que la iglesia no va a pasar. Y de esto encontramos varios versículos en la Biblia. En Romanos 5:9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, hablando de los 7 años. Primera Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Primera Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Lucas 21:36, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Isaías 57:1, perece el justo y no hay quien piense en ello.
y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Primera de Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Lucas 20:35-36. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Isaías 26:20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Esto nos habla de que la iglesia estará 7 años allá en las bordas del Cordero, mientras 7 años estará la ira aquí. La iglesia no va a pasar la gran tribulación. Estaremos allá con el Cordero, disfrutando de las bodas del Cordero. Primera de Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y eso es usted y yo, iglesia. Póngase de pie. Estamos viviendo tiempos proféticos. Cuando usted prende la televisión, cuando usted abre su móvil, su teléfono móvil, usted se da cuenta de que el mensaje siempre es conflictos y guerras. Y se aproxima una guerra, hermanos. Una guerra que probablemente nosotros miraremos. De acuerdo a Ezequiel 38, se acerca la guerra de Gog y Magog, que querrán invadir a Israel. Probablemente hay algunos teólogos que dicen que probablemente la iglesia sí va a mirar ese acontecimiento, pero no pasaremos la gran tribulación. Pastor.